Hola, este vídeo corto va para Perón Fernández que pregunta por medio del YouTube. Dice, ¿la persona que tiene deterioro cognitivo sabe que lo tiene? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque va a depender muchísimo de la persona, del propio paciente y del tipo de cuadro que esté cursando. Entiendo que por persona con deterioro cognitivo, Perón se refiere al contexto de las degenerativas, ¿no? Al contexto de las demencias neurodegenerativas. Y ahí, pues hay, la verdad, mucha heterogeneidad. Por ejemplo, en cuadros como en la demencia de tipo Alzheimer, la conciencia de las limitaciones puede fluctuar a lo largo del cuadro dentro de la misma persona y entre personas, de manera que podemos ver pacientes que tienen una conciencia plena de la limitación y del deterioro, y eso suele acarrear muchísima sintomatología depresiva, un luto por haber dejado de ser quien eran, que se vive además también con mucho estrés percibido y con todo lo que eso significa en el plano de lo psicopatológico, y personas con demencia de tipo Alzheimer que van a estar completamente indiferentes a sus limitaciones, o no saber reconocerlas, o tener indiferencia, o reconocerlas parcialmente y tener indiferencia hacia ellas. De manera que podemos encontrar una heterogeneidad bastante importante entre pacientes, y luego dentro del mismo paciente, intrapaciente, a lo largo del curso de la enfermedad puede haber momentos de más conciencia de la limitación, de menos conciencia de la limitación. A este respecto, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Alzheimer, la familia puede estar más o menos, ser más o menos también consciente de la limitación, y creo que se podría hablar de algo así como de anosognosia familiar, ¿no? En muchas ocasiones he tenido que, un poco entre comillas, demostrar a la familia o al cuidador principal que el paciente no es capaz de hacer determinadas cosas. Por ejemplo, con el test de las monedas, ¿no? El Eurotest de Carnero Pardo, que yo lo he usado muchas veces en la consulta, delante del informador, delante del cuidador, cuando el cuidador me asegura de todas las maneras que la persona es capaz, por ejemplo, de bajar a hacer la compra y de calcular el cambio, y sin embargo, pues en el test de las monedas la persona es incapaz, en el Eurotest, ¿no? Es incapaz de resolverlo. A este respecto también la familia juega un papel importante, porque puede parecerle a la familia que es mejor que la persona no lo sepa, porque de esa manera la persona no sufre, y en parte es verdad, pero habitualmente cuando el paciente no es consciente de su limitación, aumenta el sufrimiento del cuidador, o de la familia, o de la persona encargada de cuidarla, ¿no? Esto se ve claramente, por ejemplo, en algunas frontotemporales, en las que eh, cuando cursan como habitualmente, en las comportamentales, cuando cursan como habitualmente cursan sin demasiada conciencia de la limitación, pues el paciente está pues desinhibido, haciendo, pues yo que sé, barrabasadas por la calle o barbaridades múltiples, sin mucha conciencia de que eso no es adecuado, y ahí el sufrimiento de la familia es bastante intenso, de manera que podríamos, no sé, se me ocurre generar como una especie de cuadro en el que tendríamos que valorar la conciencia de la limitación o no del paciente, el grado de importancia que le da o no a esa conciencia de la limitación, y luego la limitación o no que tiene la familia sobre la limitación del paciente, de manera que ahí se generan, pues es un cuadro no sé, de 3 variables por 3 variables, con lo cual pues se generan muchas posibilidades de situaciones diferentes, ¿no? Y hay que valorarlas en cada caso para dar las mejores indicaciones terapéuticas, dependiendo de la configuración que tenga este asunto. Es un tema muy interesante, y es un tema que tenemos que siempre tener muy presente en la consulta para manejarlo adecuadamente. Nada más, nos vemos pronto. Hasta luego.